empezar con este tema de las prioridades. Pues mentiras, ¿verdad? Es el título del libro, y me gustó mucho este concepto de las mentiras que creemos, porque muy pocas mentiras las decimos así textualmente, ¿verdad? No somos como que tan abiertas, ¿no? Tan descaradas de decir la mentira así tal cual, pero cuando nosotros obramos de tal manera, o sea, con respecto a esa mentira decimos, bueno, pues no lo digo abiertamente, pero en realidad sí estoy creyendo esa mentira porque estoy viviendo de esa manera, ¿no? Todo lo que hacemos tiene un porqué, y todas nuestras acciones vienen de una creencia, ¿no? O de una ideología, y pues así es. Y bueno, gracias a Dios que nos permite identificar algunas mentiras, y hoy vamos a ver acerca de las prioridades. La mentira es no tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones. ¿Quién ha pensado de esa manera? O a lo mejor no decir, no tengo tiempo, pero que se sientan frustradas o afanadas, como él decía, frustración por toda la carga de trabajo. ¿Quiénes tienen hijos pequeños? Ok. Tener hijos pequeñitos y todo lo que implica el cuidado, las cosas de la casa, si hay trabajo fuera de la casa, ¿es difícil? ¿Pueden sentirse frustradas o agobiadas? ¿Ok? Agobiadas, ajá. Hay diferentes etapas de la vida. Obviamente no todos tenemos las mismas responsabilidades. El Señor como esposas, como madres o como mujeres nos ha diseñado de cierta manera. Tenemos responsabilidades, pero van cambiando en realidad a través de las diferentes etapas de la vida. ¿Quién tuvo la oportunidad de leer el capítulo? ¿Sí puede levantar su mano? Ok. Hubo algo que me gustó mucho, que ella, bueno, la autora Nancy DeMoss reconocía que esto de que se sentía frustrada tenía que ver porque no podía cumplir con todo lo que ella ponía en su agenda, o todo lo que los demás esperaban de ella, sus hermanos en la iglesia, a lo mejor su esposo, lo que ella misma se ponía. ¿Qué es lo que sí puede cumplir uno? Lo que el Señor ha determinado para nosotros, lo que está en la agenda de Dios. Por eso una de las palabras era agenda. Nosotros sí podemos cumplir la agenda del Señor. A veces en realidad nosotras mismas nos llenamos de responsabilidades y decimos que sí acá y acá, y luego ni nos dicen nada, pero nosotros ahí vamos a iniciar proyectos. Luego no sé a quién le ha pasado que no termina ninguno de tantos que empieza, y son proyectos, ¿no?, que a lo mejor uno se puso. En realidad el Señor sí tiene, el Señor nos ha diseñado, ¿no?, como les decía, de cierta manera, y tenemos responsabilidades, somos a lo mejor esposas, madres, y hay una agenda que el Señor nos ha puesto con la que sí podemos cumplir. Menciona el versículo, ¿no?, donde el Señor Jesús dice que terminó la obra que me diste, que hicieses, oraba al Padre, terminé la obra que me diste. El Señor le dio esa obra, no era lo que la gente esperaba de Él, ¿no?, porque quería gente que lo sanara a todos. A lo mejor que querían sus discípulos, quienes esperaban al Mesías, esperaban a alguien que derrocara al Imperio Romano. Entonces pues no podía cumplir eso. Él tenía una misión dada por el Señor. Entonces es importante que nosotros reconozcamos que viene otra palabra importante. Si se puede regresar, maestro, por favor. Que nosotros podamos discernir. En este contexto de lo que estamos diciendo, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que discernir? La voluntad de Dios para mi vida, o sea, de manera personal. ¿Cuál es mi situación actual? ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí? ¿Y qué son cositas que yo me he puesto? Porque de esta manera realmente sí vamos a tener tiempo. O sea, todos tenemos las mismas 24 horas en el día, ¿no?, decía la autora. El afán y la frustración viene cuando no ordenamos las prioridades, ¿no? Cuando nuestra prioridad no es la agenda del Señor, sino mi propia agenda. Y lo que yo, cuando veo al mundo, yo misma me impongo. Ahí es cuando vienen las frustraciones y el agobio, porque entonces nunca va a ser suficiente, porque es algo que yo estoy haciendo en mis fuerzas. Entonces, esta mentira de que no tengo tiempo para hacer
Todo pues viene de que no priorizamos correctamente y no ponemos en primer lugar la agenda del Señor. En cuanto al discernimiento, va a haber limitaciones y es sabio reconocer esas limitaciones y a lo mejor tomar decisiones con respecto a ello. Decisiones que pues no van a afectar el plan eterno si yo pongo sobre la mesa, ¿no? Y con la palabra, y yo pido la guía del Espíritu Santo para realmente identificar qué es lo que tengo que hacer y qué son responsabilidades que yo me puse, pero que pueda hacer otra persona. Porque luego también esta idea de que yo voy a hacer todo, pues ya también va denotando por ahí algo de orgullo, ¿no? De que yo lo puedo hacer todo, o yo lo voy a hacer mejor, a lo mejor que la otra hermana, entonces yo lo tengo que hacer. Descansamos en el Señor, ordenamos las prioridades y también aceptamos ciertas limitaciones en la etapa en la que estemos. Como les decía, a lo mejor una mujer que tiene hijos pequeños, una mujer que está criando, esa va a ser la principal responsabilidad ahorita, ¿no? Y pues más adelante viene en otra de las mentiras, pero es un trabajo bien importante que yo siempre le digo aquí a Ale, le digo, es más difícil ser esposa y ser ama de casa que ser profesionista. Al menos para mí, o sea, realmente es más, demanda más, ¿no? Te demanda más que pues a lo mejor lo que puedas hacer en tu trabajo, ¿no? O sea, te reta más, luchas más con tu pecado, pues en tu casa, ¿no? Y con tu familia. Entonces, es prioridad. Y pues bueno, la invitación del Señor, ya ratito en las preguntas vamos a ver las verdades con respecto a cada una de estas mentiras, pero la primera es esta: no tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones. Al enemigo no le importa que creamos en Dios. Al enemigo no le importa que creamos en Dios, que hayamos memorizado muchos pasajes de la Escritura, o que llenemos nuestra agenda con actividades de la iglesia o actividades espirituales, vamos a decir lo que realizamos aquí en el templo, siempre y cuando Él pueda llevarnos a vivir esta sí va a ser más fácil, en nuestras propias fuerzas, en lugar de vivir en dependencia del poder del Espíritu Santo. Qué fuerte, ¿no? Si leyéramos la primera parte podríamos pensar que estamos bien, ¿no? Ay, sí, me sé muchos versículos, estoy sirviendo en la iglesia, oro bien bonito. La gente piensa que pues sí, ¿no? ¿Cómo? Que soy una buena cristiana, ¿no? Porque así por afuera. Pero, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Ya, pues en la vida diaria, como decíamos hace rato, en nuestra familia. ¿Qué es lo que piensa nuestra familia? Bueno, es porque realmente ahí es donde se ve principalmente pues qué tan dependientes somos del Señor. ¿Y qué es lo que busca el enemigo? Siempre llevarnos a vivir en nuestras propias fuerzas en lugar de vivir en dependencia del poder del Espíritu Santo. Entonces, si yo ya no dependo del Señor, si mi prioridad no es el Señor, aunque yo esté aquí en la iglesia, pues miren, ya el enemigo ya tranquilito, ya se sienta, ya no tengo mucho que hacer. ¿Por qué? Porque ya yo estoy viviendo en mis propias fuerzas. ¿De qué sirve que a lo mejor yo conozca si no hago las cosas por amor? Si no me rindo completamente, si no lucho contra mi propia carne o contra mi propia naturaleza pecaminosa por agradar al Señor y estoy viviendo en mis propias fuerzas. No sé, bueno, yo supongo que la mayoría de nosotras en algún momento de nuestras vidas hemos vivido así. O sea, después de conocer el Evangelio, no sé a quién no le ha pasado o a quién sí le ha pasado, que ya conocí, sí creí en el Señor, pero después ya como que se me olvidó, ¿no? Que o me acuerdo a las 6 de la mañana que oro, pero ya luego a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a mediodía ya no me vuelvo a acordar de lo que leí, lo que aprendí en las Escrituras, y ahí obviamente pues el Señor no nos está fortaleciendo y nuestras acciones no están realmente para honrar al Señor.
yo estoy viviendo en mis propias fuerzas, ya luego a lo mejor al día siguiente o ya en la noche, ya me vuelvo a acordar. Pero por eso, las prioridades. Ahorita vamos a ver la mentira que se relaciona con nuestra relación con el Señor. Vamos con la siguiente frase. Seguimos en esta misma idea del enemigo. Si logra convencernos, convencernos de actuar según nuestros propios objetivos, nuestras propias ideas, dicen ahí, bueno, nuestros propios objetivos, digamos, o pensamientos e ideas, en vez de buscar la sabiduría o el conocimiento, los planes. Así es. Sabe que tarde o temprano seremos arrastrados por la ideología destructiva del mundo. Porque si nos ponemos a analizar las frases, y lo hemos visto a lo largo de las reuniones anteriores, las mentiras del mundo no son así abiertamente malvadas, ¿no? Son engañosas. Y a veces podemos comulgar con algunas de esas ideas. ¿Y cuándo pasa eso? Obviamente cuando yo no me expongo a la palabra y me expongo a otro tipo de ideas, pues ¿qué es lo que voy a pensar? Como si tienen algo que mi naturaleza pecaminosa en el fondo también piensa, pues me agrada y me gusta esa idea. Y si yo no conozco la verdad, entonces me lo creo. Por eso es importante que nosotros nos expongamos siempre a la palabra del Señor, y el Señor va a hacer la obra en nuestros corazones. O sea, pero que nosotros conozcamos, que nosotros oremos, que nosotros leamos, veamos qué es lo que el Señor quiere. Y también, hermanas, muchas veces nos va a tocar actuar por obediencia, no por convicción. A lo mejor no puedo entender muy bien por qué dice eso la palabra. Puedo no estar de acuerdo. En realidad, ¿por qué? Pues porque estamos de este lado, ¿no? de la tierra, porque todavía somos pecadoras. Entonces puedo no entender siempre lo que dice la Biblia, pero pues les digo, pues nos toca obedecer, aunque no entendamos. Pero creo que esto sí me lo pueden decir, y creo que estaremos de acuerdo. ¿Quién tiene mejores ideas? ¿El Señor o nosotras? Nosotras, dice la hermana, porque a veces no lo decimos así, pero cuando yo veo algo en la palabra y no lo hago de esa manera, es lo que estoy diciendo. No, mi idea es mejor. ¿Por qué? Porque yo así lo siento. No, hermanas, a veces nos va a tocar, les digo, pues obedecer, aunque no querramos. ¿Qué es lo que le decimos a los niños? ¿No? O sea, nosotros queremos que ellos obedezcan, y pues el niño no sabe que es lo mejor para él, pero nosotros sí sabemos, y nosotros queremos que nos haga caso, aunque él no entienda. Bueno, pues así también nos va a tocar con el Señor. Ok, vamos con la última frase. Puedo hacer mi trabajo, cuidar mi casa, manejar mis relaciones y enfrentar mis circunstancias sin él. Puede ser un pensamiento que tenemos. Y esa actitud independiente o sea, esta frase denota una actitud independiente. ¿Y qué otro adjetivo podríamos utilizar? Egocentrista. Autosuficiente, sí, centrada en mí, en yo puedo todo. ¿Qué denota este tipo de pensamiento? Poco conocimiento de Dios y de su voluntad, porque pues estoy totalmente perdida, ¿no? Y creo que yo puedo hacerlo. ¿Qué actitud hay por ahí? ¿Qué actitud es la que está guiando este tipo de pensamientos? De que yo puedo hacer todo. El orgullo. El orgullo es lo que está detrás. Una vez un predicador decía que no hay que preguntarnos como si nosotros batallamos con el orgullo, sino en qué parte batallamos con el orgullo. Porque pues creo que es algo con lo que muchos batallamos, y unos batallamos, a lo mejor otros todavía no son tan conscientes, ¿no? Pero es algo que siempre tenemos que estar buscando.
también en nuestra vida, saber cómo se manifiesta el orgullo. Y esto que hemos visto es de que yo saco a Dios de mi agenda. Si me puedes apoyar, amigo, para ver la mentira, no, todavía no. Nos falta una frase. Vamos a completarla y ya después vemos la mentira. Si no, creo, confío, camino con, dependo, confío en Cristo, viviendo en una obediencia, una vida consciente y en dependencia. Y en dependencia de Él no podemos hacer nada que tenga valor espiritual o eterno. Imagínense, vamos por la vida con las ideas que yo agarro del Face, con las ideas que agarro de lo que platiqué con mi compañera, de las ideas de las que agarro que platiqué con mi mamá, y me voy llenando, o con mi propio corazón. Créanme que no necesito nada externo para pecar. O sea, ya con que escuche mis propios pensamientos, ya con eso, ya no fue mal. Pues qué cosas espirituales o qué cosas con un valor eterno vamos a hacer si no tenemos esta mente de Cristo en nosotros. Definitivamente pues no lo vamos a tener. Entonces vamos a andar por la vida pensando que lo que hacemos está bien cuando no ponemos al Señor en primer lugar y no me preocupo por buscar su voluntad en la palabra para saber si coincide a lo mejor con la idea que yo tengo. Pues entonces creo que lo puedo hacer, y si no coincide, pues entonces tengo que cambiar mis planes, ¿verdad? Y ahora sí, la mentira es que puedo arreglármelas sin consagrar tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Entonces pues llenándonos de nosotras mismas, de nuestra naturaleza pecaminosa, con ideas que me parecen buenas en todo, en cuanto a mi relación con mi esposo, en cuanto a mi idea de mí misma, en cuanto a la crianza, en cuanto a las relaciones en el trabajo, cómo me relaciono yo con mi autoridad también, que puede ser en el trabajo, puede ser mi esposo, puede ser aquí en la iglesia. Todo esto se va a distorsionar. Entonces ya sabemos, hermanas, que esta es una mentira que podemos arreglárnosla sin consagrar tiempo a la oración. Bueno, pues a lo mejor sí podemos, ¿verdad? Pero no esperemos resultados con un valor eterno y no esperemos que tengamos consecuencias positivas. Decía ahí una frase, decía la autora: cuando yo paso mi día sin entregárselo al Señor, dice, en el mejor de los casos es un día vacío, un día que pues nada más así pasó y fui, no pasó nada relevante, dice, y en el peor de los casos es un desastre y me siento bien mal y bien agobiada, porque obviamente las decisiones que uno va tomando pues están mal, ¿no? Son erróneas. Entonces ya sabemos cuáles son los resultados que vamos a tener si no venimos delante del Señor en oración y a exponernos a su palabra, y la hora pues la va a hacer Él. Y vamos con la última mentira. Este capítulo traía 3 mentiras. Aquí puse unas ideas completas, pero cambié una palabrita o cambié 2 palabritas. Entonces les pido que lean la idea completa, pues que va a estar mal. Así tal cual como van a ver la idea, está mal. Entonces vamos a ver cuál es la idea correcta. ¿Cuál fue la palabra que cambió o la idea correcta? A ver si la encontramos. El plan de acción de Pablo para Tito nos da las herramientas para combatir las mentiras en nuestra vida y en la iglesia. Necesitamos sana doctrina, necesitamos personas comunes y un discipulado intergeneracional bien organizado. Además, necesitamos hogares donde el evangelio sea evidente a los ojos de los demás. Esta la verdad creo que está difícil, porque nada más cambié una palabra, una palabrita. Pues hay que buscar la que está errada, Sí, hay una palabra que está mal. Comunes. Personas
cuál es? Ejemplares. Ejemplares. Así es, necesitamos sana doctrina, necesitamos personas ejemplares. Y eso también me lleva a pensar en la santidad, ¿no? Porque a veces pensamos como que ir viviendo ahí nada más con lo que aprendí, ¿no? En mi primer amor, cuando llegué al Señor y todo era miel sobre hojuelas, ¿no? Ya con eso es suficiente y eso me va a fortalecer para ir viviendo. Entonces, cuando yo leía esto, pensé, les digo, en la santidad. Y el Señor quiere, bueno, dice ser santos, ¿no? Como nuestro Dios es santo. Entonces, obviamente, así como es Cristo, pues no vamos a hacer, ¿verdad? Pero tiene que ser nuestro anhelo y nuestra vista siempre tiene que estar puesta en Él para saber entonces qué decisiones debemos tomar. Entonces, sí, esa era la palabrita. Necesitamos personas ejemplares y un discipulado intergeneracional bien organizado. Además, necesitamos hogares donde el Evangelio sea evidente a los ojos de los demás. Aquí sí, lo que les decía hace ratito, y ya aquí nos centramos en esa parte, del hogar y el valor que tiene. ¿Quién ha pensado que lo que pasa o lo que hacen en casa como que no es tan importante? ¿Alguien lo ha pensado así? Tal cual, o ha tenido algunos sentimientos u otras ideas como que ahorita digan, no, pues sí, es que es por eso, porque yo he pensado que no estoy aportando tanto a lo mejor a la sociedad. Ok, bueno, vamos a ver la siguiente frase. El trabajo que las mujeres, en especial aquellas en sus años de crianza, hacen en sus hogares no es una manera importante de servir y bendecir a otros o apoyar el avance del reino de Cristo. ¿Cuál es la palabrita o las palabritas que están mal? Sí, es una manera Esa es tu más facilita, ajá. En realidad es una manera importante de servir y de bendecir a otros o apoyar el avance del reino de Dios. Aquí hay otra cosa importante que pues yo me doy cuenta. A veces menospreciamos a los niños, o sea, y realmente no, o sea, son nuestros hermanitos. Los niños son nuestros hermanos. No son así como que, no, ya cuando sean grandes, o están ahí latentes y ya luego se van a convertir en personas, ¿no? Son personas y son nuestros hermanos, y el hecho de tratarlos de esa manera y el hecho de amarlos también implica poner límites. También es algo que quería decir. Pero todo lo que hacemos con respecto a los niños, en este caso, pues hablando de la familia y del hogar, con respecto a nuestros hijos, tiene un impacto en el reino de Cristo. O sea, realmente aquí donde hace rato hablaba de las consecuencias eternas, aquí lo vemos en la crianza, lo que nosotros podemos hacer en nuestra casa, o sea, ir y hacer discípulos. Pues ¿quiénes van a ser los principales discípulos? Los hijos. O sea, es el entorno perfecto. Y es una oportunidad y un reto también, obviamente, ¿no? Como les decía, porque ¿quién me saca más de mis casillas? El niño del vecino, ¿no? El marido. Sí, el marido. El marido y los hijos. Platicaba con un hermano hace poco. O sea, para mí, es muy fácil a lo mejor tolerar algo de otra persona, ¿no? Que no me afecta. pero a lo mejor es la misma situación, pero en mi mamá, o en mi marido, o en alguien así súper cercano, pues ya no lo tolero igual, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque estoy viéndome a mí. Ahí es cuando ya no. Pero si mi prioridad es el Señor, incluso si antepongo, ¿no? Dice la palabra, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Si antepongo al otro, pues voy a poder reaccionar con más amor. Entonces no creamos, hermanas, realmente el trabajo de casa, la crianza,
el ser cuidadosas de la casa, el ser esposas, es una tarea muy complicada. ¿Quién trabaja dentro y fuera de casa? ¿Sí puede levantar su mano? Ok. Bueno, Laura, ¿no? Que es maestra. ¿A quién, qué error perdonas más fácil? ¿El de un alumno o el de Jafet? El de un alumno, ¿verdad? O sea, sí es retador, o sea, nadie está diciendo que es fácil, pero es importante, ¿no? Entonces creo que vale la pena enfocar todos nuestros esfuerzos para que realmente podamos manifestar el reino de Cristo en ese pedacito que el Señor nos ha dado, principalmente en casa, que es lo más difícil, y pues bueno, ya después en la iglesia donde estamos, en el lugar donde estamos trabajando, que podamos pues mostrar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ok, tenemos otra frase. Hay que encontrar lo que está mal. El servicio en la iglesia ocupa el lugar central del Evangelio y su propósito es reflejar a nuestro Padre que nos ha escogido para ser parte de su iglesia. ¿Cuál será el error? Ese de ocupa el lugar central. Ocupa el lugar central, ¿ok? 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 Sí, en realidad el lugar del servicio en la iglesia es el hogar. El hogar ocupa el lugar central del Evangelio y su propósito es reflejar a nuestro Padre que nos ha escogido para ser parte de su familia. Somos sus hijos y pues tenemos que manifestar el carácter de Cristo. Entonces la mentira, creo que ahora sí sigue la mentira es que mi trabajo en casa no es tan importante como el trabajo o las otras cosas que hago por fuera. Cuando Ale nos dijo, bueno, a ver, elijan qué tema quieren, en el que se sientan como que con más, como que han avanzado o el que les cueste más trabajo, ¿no? O sea, de las dos maneras podíamos aportar, ¿no? Y el que nos cueste más trabajo, pues nos va a ayudar muchísimo, ¿no? A nuestro crecimiento, porque nos exponemos a eso. Y pues yo en el trabajo, ¿no? Tenía una decisión importante, ¿no? Que tomar en cuanto a mi trabajo. Pues algunas saben, ¿no? Mi trabajo en otra ciudad, en otro estado, y semaneando. Y yo pues digo, bueno, pues ¿cuál es la prioridad? ¿No? ¿Cuál es la prioridad? Si yo pienso, no, que la plaza, o lo que me dice fulanita, ¿no? Que esto es seguro y que, ok. Pero si yo veo la palabra, realmente pues ahí no hay duda, ¿no? Obviamente nuestra carne se resiste, pero lo que les decía hace ratito, a veces toca hacer la voluntad del Señor, obedecer la Biblia, aunque no es lo que nosotros pensemos, aunque creamos que no es lo mejor, aunque tengamos dudas, aunque batallemos, pero bueno, confiando en que lo que el Señor ha establecido, y si nosotros obedecemos y seguimos ese orden, pues va a haber bendición, ¿no? Y la bendición no es, ay, sí, entonces me va a ir bien y voy a ser rica y todo. No, pues la bendición es que me voy a parecer a Cristo. Eso es, o sea, ese es el objetivo, glorificar a Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a dar fruto? Siendo como Cristo. Entonces todas las decisiones, hermanas, que nosotros tomemos, que sean con base en eso, y pues ya el Señor se encargará de las demás. O sea, nosotras preocupémonos por obedecer su palabra, por establecer bien las prioridades en nuestra vida. A lo mejor es necesario que cada una de nosotras, si está agobiada, siente que pues no sabe cómo manejar las cosas, pues que nos sentemos, que oremos al Señor, que ayunemos, que realmente traigamos todo eso delante de Él y que pues seamos obedientes a su palabra. Si es necesario también pues buscar consejo. Por eso se buscó este espacio precisamente, ¿no? Que somos hermanas, acercarnos a alguien que creamos que nos pueda ayudar, o exponerlo en un grupo pequeño con una hermana, pero pues buscar también esa consejería, ¿no? Para tratar de ordenar nuestras prioridades, para gloria de
Muy bien, Dios les bendiga, hermanitos, el hermano Esteban. Muy bien, bueno, definitivamente el tema muy bien expuesto. Hay las preguntas que le atinamos algunas no, pero bueno, ahí estamos. Definitivamente todas las mujeres siempre somos muy estresadas, ¿sí o no? Tenemos la característica de que podemos ir de una habitación a otra y si vemos algo tirado en el suelo lo levantamos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pero si pasa el esposo o los hijos, ay, no la levantan, pues, nosotros sí. Y al mismo tiempo que estamos cocinando, vemos si el perro comió o no comió. Bueno, muchas cosas al mismo tiempo. Dios nos capacitó de esa manera. Y eso mismo nos hace que nos estresemos. Y el estrés, pues, nos conlleva a tener dolores musculares. Como que muchas mujeres se quejan de ¿qué? A ver, dígame. Dolor de cabeza. Y ese dolor es tensional por el mismo estrés. Y si no es de cabeza, ¿de qué más dicen? De espalda. O si no dicen aquí, que es la nuca, pero dicen me duele el cerebro. El cerebro no está en la nuca. Pero la gente lo así dice, es que me duele el cerebro. ¿Verdad? Entonces todo es tensional, igual aquí el cuello, aquí por los hombros, o se puede ir a la espalda. Y es un dolor continuo y lo que está pasando es una contracción muscular. Entonces, obviamente hay medicamentos, relajantes musculares, pero ¿qué te lo está produciendo? Entonces tenemos que buscar la causa y pues tenemos esa característica de querer resolver todo. Y definitivamente así como nos preocupamos por el esposo, nos preocupamos por los hijos, ¿verdad? Y si no hay hijos, pues por la mascota, ¿verdad? Para tener a lo mejor posible. Entonces eso nos conlleva a eso. Y lo que quería agregar de la última parte del versículo que estamos viendo desde un inicio de Tito 2, que el apóstol Pablo nos insta a que seamos cuidadoras de nuestra casa. Y ahí, hermanas, ahí hay un tope muy grande, porque pues sabemos que nuestro rol como mujer es atender ¿a quién? A nuestro esposo, porque primero hay el esposo, luego los hijos, ¿no? Tenemos que atender a nuestro esposo, trabajemos fuera de casa o no, es nuestra función. Yo batallé con eso mucho al principio, porque bueno, mi esposo es médico igual que yo, estudiábamos a la par hasta las 3, 4 de la mañana todos los días, era mucho esfuerzo pues, y a la hora de la hora pues yo tenía que ver la cena por lo regular, porque la comida nos la daban en el hospital. O estar pendiente de la ropa, ¿no? Que si lavarla, plancharla. Y yo decía entre mí, ala, si nos esforzamos los dos igual, y yo aparte tengo esa carga, ¿no? Así como que no se vale. Entonces, mi esposo me ayudaba a atender o a lavar, a veces los trastes, en fin. Pero como que yo sentía eso muy pesado, y yo decía, ala, qué padre los hombres. Llegan cansados, ¿verdad? Y ya se sientan, es que ya quiero comer. Y tú córrele para acá y para allá, y pásame la sal, y pásame, bueno, no sé si el hermano Esteban sea así, pero entonces ya así se sientan, y a veces le digo a mi esposo, le digo, ala, quisiera yo un día ser así, que yo me siente, me estén pasando la sal, la cuchara, todo, pero es nuestra función, no lo tenemos que olvidar, pues, porque ellos son los que proveen lo económico, ellos nos protegen como esposa o los hijos, ellos tienen otro rol y son los sacerdotes del hogar, ellos en lo espiritual son los que nos tienen que conducir, no nos tienen que por qué dejar, ¿verdad? Ahí si vas al templo o no vas, ellos tienen que preocuparse por eso, es otro el rol. Entonces actualmente las parejas jóvenes ya no quieren hacerlo y no lo hacen, y son pleitos, y son contiendas entre la pareja, que ha habido divorcios por esa situación. Es increíble porque no le da de comer al muchacho, no le lava la ropa, no le quiere planchar, menos. Es que sienten como que eso es de la antigüedad. Y la ropa hay que lavarla, a menos que compremos ropa desechable. Pues ahí estaría bien, ¿no? Como el pañal desechable, pero no hay, todavía no llegamos a ese nivel. Entonces nuestra hermana Nancy aquí en el libro menciona que en la antigüedad, bueno, pues las señoras tenían hasta más de 10 hijos. No trabajaban fuera de casa, ¿verdad? Porque no se usaba, no se estilaba eso, pero podían tener hasta 10, 15 hijos.
Y ellas se preocupaban porque fueran a la escuela. No había la tecnología que hay ahorita de equipos. Antes, ¿cómo lavaban las señoras? A mano, a la batea. Dice mi esposo que ese es el mejor remedio para el estrés, ir a la batea. Dice ahí, ya me compraron mi batea. Entonces, menciona la hermana que antes no había equipos tan sofisticados. La gente lavaba a mano, ¿verdad? Planchaban hasta mucho antes con la plancha de carbón. Ajá, tenía que calentarla para planchar. ¿Y ahora qué tal? Las lavadoras son digitales, nada más le sumes y echas y todo. Y la plancha ya con las maquinitas esas, nada más la cuelgas, ¿verdad? O a veces hay lo económico para que te lo hagan, ¿no? Sí. Por ejemplo, para hacer la comida está el aparatito ese, ¿cómo se llama? El que le metes todo y te la hace. Gemi, ¿cómo se llama? La Thermomix, esa famosa Thermomix, que vale como 30,000 pesos y se engancha la gente, ¿verdad? Los papagos. Y al principio es una maravilla, es que de verdad es una maravilla, nada más te da la lista, le pides la receta que quieras, le sumes el botón y te da la receta. Y ya le pones todo y tras te saca la comida o el postre, te lo saca. Y bueno, le digo porque mi nuera tiene. Y al principio la usaba y hacía su postre y su comidita. Ahorita yo veo que no la usa, ya la tapó, ya la veo arrinconadita, pero bueno. Entonces son extremos, ¿no? Pero a la hora de la hora ni se usa. Las lavadoras también carísimas digitales. ¿Y cuál es la que funciona mejor? La de 2 kilos. La de 2 kilos. Entonces, todo está más fácil, pues. Pero aún así nos cargamos así de estrés, ¿no? De la desesperación. Entonces el consejo aquí que es hacer una lista de prioridades. Bueno, yo en lo personal, la lista que hago es poner, por ejemplo, en cuanto a lo espiritual, ¿qué estoy decayendo? ¿Qué estoy aflojándome? Y ya pongo, no, pues a lo mejor leer más la Biblia, orar más, o leer tales libros que quiero leer. Y ya lo tengo escrito, y de esos a cuáles le doy prioridad. Ahora, en cuanto al trabajo, ¿qué me hace falta de trabajo poner primero? Y hago mi lista igual, y lo pongo como prioridad. Ahora, en cuanto a los hijos, en fin, cada quien tiene su rol diferente. Entonces tienes tu lista, y de lo que vayas sacando ya lo vas palomeando. Y en realidad resulta. Te sientes como en paz porque vas en los pasos. ¿Ya? Otra cosa es, por ejemplo, en cuanto a la lectura de la Biblia. A veces por X cosas no se lee porque, bueno, te ocupaste. Entonces dices, ya tengo atrasado 2 capítulos de ayer, de antier y ya tiene el bonche. Entonces ya sientes más la carga, ¿sí o no? Se siente más la carga. Pues entonces vamos a hacer un tiempo más larguito para sacarnos esa carga. Había un hermano hace muchos años que dejó de ir a la iglesia y lo fue a visitar el pastor. Y le dice, hermano, ¿y por qué dejó de llegar? ¿Qué pasó con usted? No, pues estamos bien. Y ya casi que ya por fin confesó que porque no había dado el diezmo tenía mucho tiempo. Dice, y ya debo mucho. Y pues yo no lo puedo pagar, ya mejor no voy. Entonces, bueno, no por eso se van a dejar de venir, ¿verdad? Bueno, el caso es que el mensaje pues es hacer eso. Algo también que nos da paz a las mujeres es arreglar nuestro closet, ¿verdad? Y a propósito, la hermana Rosita va a hacer un bazar para recolectar dinero para hermanitos con cáncer que no tienen pues dinero. Y pues nos pidió que si pudiéramos, pues bolsas, zapatos, lo que tuviéramos. Y bueno, ya empecé la tarea. Y de verdad que en los cajones del tocador se llena uno de chuchería y media. Y saqué varias cositas. Por ejemplo, ¿qué pueden acomodar? Su ropa, la que ya no te viene, a la que no te gusta, los zapatos, las bolsas, los accesorios. Ya tenemos un collar que ya no nos gusta, pero está bueno. Ya. Ese es otro. Otra cosa también son los trastes de la cocina. Ese es otro, que tenemos trastes que ya no usamos. Vamos a sacar lo que a otro le puede servir. Y de verdad que eso da paz, sentir que en tu casa ya acomodaste tus zapatitos, tu ropa,
Y así nos vamos en tantas cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que quería aportar.